Reciban un cordial saludo, bienvenidos al curso de álgebra. Hoy estudiaremos potenciación, propiedades de la potenciación, teoría parte 1. No siendo más, comencemos con el concepto de potenciación. ¿En qué consiste la potenciación? La potenciación consiste en multiplicar un número por sí mismo una cierta cantidad de veces. Veamos un ejemplo. Si tenemos 2 al cubo igual a 8, mentalmente deberíamos estar haciendo esto, que se acopla a la definición que acabé de dar. Entonces, la potenciación consiste en multiplicar un número una cierta cantidad de veces por sí mismo para llegar a un resultado. Entonces, podemos identificar varias partes. La primera de ellas es la base, que es el número que se va a multiplicar una cierta cantidad de veces por sí mismo, como lo vemos aquí. El que nos dice cuántas veces se va a multiplicar ese número por sí mismo se le denomina exponente. Como producto de estas multiplicaciones obtendremos la potencia, que sería el resultado de estas multiplicaciones. Bien, resumen. La potenciación consiste en multiplicar un número denominado base por sí mismo una cierta cantidad de veces. ¿Y quién nos dice la cantidad de veces que se debe multiplicar por sí mismo ese número? El exponente. En este caso, el 2 tenía que multiplicarse 3 veces. El exponente nos dice eso. Mire, acá dice, multiplique por sí mismo el 2 3 veces. Y eso es lo que hacemos mentalmente para que lleguemos a un resultado que sería la potencia. Bien, no siendo más, comencemos con las propiedades de la potenciación. Esto debe quedar muy claro para ejercicios muy prontos. Bien, sigamos con las propiedades de la potenciación, teoría parte 1. Me voy a dedicar este video a enseñarles cada una de las propiedades de la potenciación. Son 10 que les voy a enseñar en este video. Entonces, en el siguiente video veremos cada una con sus respectivos ejemplos y aplicaciones en algunas ecuaciones como final del video. Bien, comencemos con la primera propiedad de la potenciación, denominada potencia de una potencia. Si tenemos una base con dos exponentes, esos exponentes se multiplican de esta forma. Entonces dejamos la misma base y se colocaría m por n. En este caso, entonces tenemos a la m por n, se deja la base a y se multiplicarían los exponentes. Entonces quedaría como m por n. Se deja indicado porque esa multiplicación no se puede realizar. Por máximo podemos quitar este por y colocarlo como mn. Segunda propiedad de la potenciación, producto de mismas bases. Si tenemos una multiplicación entre mismas bases, esto dará como resultado la misma base, es decir, en este caso a, y solo tenemos que sumar sus exponentes. Entonces, en el producto de mismas bases se deja esa base y los exponentes se suman. Se deja indicado porque no se puede realizar esa suma. Tercera propiedad de la potenciación, cociente entre mismas bases. Si tenemos un cociente entre mismas bases, se deja esa base
y se restarían los exponentes. De esta manera. Bien, hemos acabado con las tres primeras propiedades de la potenciación. Sigamos con las otras tres. 4. Si tenemos una base negativa a un exponente impar, el resultado siempre va a ser negativo. Un exponente impar se denotaría como 2n más 1. Pero lo escribo de las dos maneras para que ustedes se sientan cómodos tanto de la una como de la otra. Bien, hagamos un ejemplo rápido. Si tenemos menos 1 al cubo, una base negativa a un exponente impar, que es lo mismo que estar haciendo esto mentalmente, obtendremos como signo menos por menos más y más por menos menos. Aplicando ley de los signos, obtenemos como resultado el negativo. Multiplicamos el 1 por sí mismo 3 veces, lo cual nos va a dar 1 negativo. Entonces, ya comprobamos esta propiedad con un ejemplo bastante sencillo. Resumen, entonces, siempre una base negativa a un exponente impar va a dar como resultado signo negativo y lo que dé de elevar esa base sin el signo al exponente impar. Quinta propiedad de la potenciación. Si tenemos una base negativa a un exponente par que se denotaría como 2n, el resultado siempre en signos va a ser positivo. Veamos un ejemplo. Si tenemos menos 2 al cuadrado, eso va a dar como resultado positivo. Esto deberíamos hacerlo mentalmente, pero como nos quede mejor. Entonces, si lo hacemos mentalmente, multiplicaríamos los signos. Menos por menos más y 2 por 2, 4. Multiplicamos el menos 2 por sí mismo 2 veces, que nos da como resultado 4 positivo. El positivo se sobreentiende, por lo tanto se puede quitar del resultado 4. Entonces, con este ejemplo ya quedó comprendida esta propiedad. Resumen, si tenemos una base negativa a un exponente par, el resultado siempre será positivo. Y lo que nos dé de elevar esa base sin el negativo a ese exponente par. Sexta propiedad de la potenciación. Si tenemos distintas bases, pero mismos exponentes, el exponente pasa a ser un todo de esas dos bases. De esta forma. Pasa a ser un todo de esas dos bases. Bien, de esta manera acabamos las otras tres. Sigamos con otras tres. Séptima. Si tenemos una división entre distintas bases pero mismos exponentes,
el exponente pasa a ser un todo de esa fracción, de esta manera. Aquí se aplicaría, igual que en la otra, la propiedad distributiva, donde m quedaría tanto para la base A y para la base B. No tenemos problemas en eso. Octava. Si tenemos una base con un exponente negativo, eso será equivalente a cambiar esa base de posición. Está en el numerador, cambia al denominador y automáticamente su exponente cambia de signo. De esta manera. En las propiedades de la potenciación, siempre que veamos un exponente negativo, tenemos que cambiarlo a uno positivo. Y también, si tenemos uno positivo, podemos cambiarlo a uno negativo si hay la necesidad. Muy bien. Acá, ¿por qué colocamos un 1? Porque acá se sobreentiende que está dividido entre 1. Entonces, cambiamos de posición la A. Entonces, si la cambiamos de posición, de numerador a denominador, automáticamente me quedaría el exponente positivo y el 1 estaría arriba. Novena propiedad de la potenciación. Si tenemos toda una fracción a un exponente negativo, eso será equivalente a cambiar la fracción, voltear la fracción y automáticamente el signo del exponente cambia a n positivo. Pero podemos llegar a esta propiedad de otra manera. Entonces, hagámoslo de otra forma. Acá, el exponente negativo afectaría tanto a la base A como a la base B. Entonces, me quedaría A la menos n sobre B a la menos n. Acá apreciamos esta propiedad. Tapamos el denominador y apreciamos tal cual esta propiedad. Cambiamos de lugar la base A. Como está en el numerador, lo cambiamos al denominador y automáticamente el signo del exponente cambia. Quedaría como A a la n en el denominador, porque cambió y automáticamente el exponente cambia de signo. Lo mismo hacemos con B. Como está en el denominador, cambia al numerador y automáticamente el signo del exponente cambia de esta forma. Bien, pero acá podemos apreciar otra propiedad de la potenciación. Tenemos distintas bases, pero mismos exponentes. El exponente pasa a ser un todo de esas dos bases. De esta forma llegamos a lo mismo de otra manera. Entonces, resumen. Simplemente si tenemos una fracción a un exponente negativo, volteamos la fracción y el exponente ya quedaría positivo. B cambia a estar en el lugar de A y A en el lugar de B. Como lo apreciamos aquí. Pasemos a la última propiedad de la potenciación. Al final les voy a hacer una aclaración de todas aquellas. Décima propiedad de la potenciación. Cualquier cosa elevada a la 0 va a ser equivalente a 1. Pero, ¿se han preguntado por qué cualquier cosa elevada a la 0 da 1? Porque a a la 0 justamente resulta de un cociente entre misma base A y mismo exponente. Por lo tanto, aplicaríamos una propiedad de la potenciación de mismas bases
se restarían los exponentes dándonos 0 y de ahí saldría a la 0, que es lo mismo que dividir a entre a. Veamos un ejemplo. Entonces, a sobre a. Eso, ¿cuánto es equivalente? Eso es equivalente a porque tenemos un cociente entre mismas bases, se dejaría esa base y se restarían los exponentes. Que para tener algo a la 0 deben ser iguales. Entonces, si tenemos n, acá debe ser n. Si tenemos m, acá m. Si tenemos z, acá z. Bien, entonces, como tenemos exponente 1 y exponente 1 en este caso, aunque podríamos tener otros, pero que sean iguales, decimos que se cancelan. 1 menos 1 es equivalente a 0. ¿Y cuánto es a la 0? Lo mismo que dividir a entre a. ¿Y cuánto es eso? 1. Veámoslo numéricamente. Si tenemos 5 dividido entre 5, ¿eso a cuánto es equivalente? A 1. Pero también lo podríamos tomar como misma base, se dejaría esa base y acá se sobreentiende que hay un 1. Por lo tanto, se restaría esos exponentes, que 1 menos 1 es equivalente a 0. Por lo tanto, 5 a la 0 es equivalente a 1, porque es lo mismo que dividir 5 entre 5. De ahí sale que cualquier cosa a la 0 es equivalente a 1. Bien, aclaración. Estas propiedades de la potenciación se puede llegar de un lado al otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la décima propiedad de la potenciación, se puede llegar tanto de a la 0 o de algo a la 0 a 1, o de 1 a algo elevado a la 0. Con la propiedad de un producto de mismas bases, que eso es equivalente a dejar esa base y sumar los exponentes, se puede llegar tanto de aquí a este lado o de este lado al otro lado. Entonces, de este lado podríamos separarlo como a a la m por a la n. Ya sabemos que me daría lo mismo. Esa es una aclaración que se debe tener en cuenta. Muchas veces cuando uno eleva a un cierto número que se denomina exponente, hay ciertos cambios a la hora de pronunciar esos números. Si tenemos a la 2, se pronuncia como a al cuadrado. Si tenemos algo a la 3, al exponente 3, se leería como a al cubo. Y ya de resto se leería como a la 4, a la 5, a la 6. Estas dos son importantes a la hora de leerlas. Bien, hemos acabado las 10 propiedades de la potenciación y ahora les dejaré ejercicios de práctica para que ustedes practiquen lo que vimos en el video. Bien, primer ejercicio. Me van a decir en qué consiste la potenciación. ¿En qué consiste la potenciación? Me van a responder esta pregunta. Segundo ejercicio. Me van a decir las partes que componen a la potenciación.
con este ejemplo. 4 al cuadrado equivalente a 16. Me van a decir cada una de las partes que componen a la potenciación. Tercer ejercicio. Estos ejercicios que voy a hacer son acerca de las propiedades de la potenciación. Los anteriores fueron acerca de la comprensión del concepto de potenciación. Bueno, tercer ejercicio. Cuarto, quinto, sexto, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Primero, en todos estos me van a decir qué resulta de cada uno. Voy a poner acá una propiedad, uno de los casos que vimos de propiedades de la potenciación, y ustedes me van a decir a qué es equivalente eso. ¿Bien? ¿A qué sería equivalente esto? Según las propiedades de potenciación que vimos. ¿A qué sería equivalente esto? ¿A qué sería equivalente esto? ¿A qué sería equivalente esto? Recuerden que este es un exponente impar. ¿A qué sería equivalente este caso? Este caso, ¿a qué sería equivalente? Finalmente, este caso, ¿a qué sería equivalente? Bien, la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí, esto va a ser equivalente a la base, y los exponentes se multiplicarían, m por n. Acá tenemos distintas bases, pero mismo exponente, exponente m. El exponente pasa a ser de todo el cociente. Bien, acá tenemos multiplicación entre mismas bases, se deja esa base y se sumarían los exponentes de esas bases. De esta manera, m más n. Acá tenemos que cualquier cosa a la 0 va a ser equivalente a 1. Ya sabemos de dónde sale este planteamiento. Acá, si tenemos una base negativa a un exponente impar, el resultado en signos va a ser negativo, y de lo que dé de elevar esa potencia a ese exponente impar. De esta base a este exponente impar. Acá tenemos misma base, se dejaría esa base y se restarían los exponentes de esta manera. Acá tenemos distintas bases, pero mismo exponente. El exponente pasa a ser como un todo que va a afectar a esas dos bases. Bien, acá tenemos que en matemáticas siempre se quiere convertir un exponente negativo a uno positivo, y muchas veces de uno negativo a uno positivo y viceversa. Entonces, de uno positivo a uno negativo y de uno negativo a uno positivo, según sea la necesidad de convertir ese exponente. Entonces, esto va a ser equivalente a cambiarlo de lugar. Está en el numerador, cambia al denominador y automáticamente el signo del exponente cambia.
acá sería 1 porque acá se sobreentiende que está sobre 1 y el 1 quedaría en el numerador y la base a la n en el denominador. De esta forma hemos acabado los ejercicios del punto 3 al punto 10. Veamos los ejercicios iniciales, el primero y el segundo. Entonces, el primero decía acerca de la pregunta ¿en qué consiste la potenciación? La potenciación consiste en multiplicar un número una cierta cantidad de veces por sí mismo. Eso es la potenciación. Segundo, indicar las partes que componen la potenciación. Acá es 4 al cuadrado equivalente a 16. Entonces, podemos apreciar una base, un exponente y una potencia. Cada uno tiene un papel importante dentro de la potenciación. La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo una cierta cantidad de veces. El número que nos indica cuántas veces se debe multiplicar por sí misma. Esa base es el exponente. En este caso tendríamos que hacer mentalmente esto. Multiplicar por sí mismo el 4 dos veces. Y como resultado de esta operación me va a dar la potencia. 4 por 4 es equivalente a 16. De esta manera hemos acabado potenciación, propiedades de la potenciación, teoría parte 1. En el siguiente video veremos cada una de las propiedades de la potenciación con sus respectivos ejemplos. Y al final de ese video veremos cómo cada una de estas está dentro de muchos ejercicios de ecuaciones lineales, exponenciales, cuadráticas que son importantes dentro de nuestro estudio. Muy bien, por favor, si tuvieron preguntas déjenlo en los comentarios y si tienen problemas acerca de este tema en los comentarios también los pueden dejar. Yo con mucho gusto se los resolveré. Y de esta manera acabamos esta parte de potenciación. La segunda parte ya la pueden encontrar dentro del curso de álgebra. No siendo nada más, denle like, compártanla con sus amigos y los nuevos que están esperando, suscríbanse y denle like. Activen sus campanitas para que les esté llegando las notificaciones en cada instante.